Hola, muy buenas. A ver, voy a subir un vídeo sobre la distribución de Poisson. Vale, a la hora de estudiar, digamos, de meternos en el tema de probabilidad, pues nos encontramos con las distribuciones. Hay distribuciones que nos van a facilitar el estudio. O sea, cuando uno se mete en probabilidad, el conocer ciertas distribuciones va a hacer que cierto tipo de problemas sean más sencillos de resolver. Entonces estos son son como modelos que podemos aplicar bajo ciertas circunstancias. Entonces, si se cumplen una serie de requisitos, pues yo podré echar mano de esta serie de modelos. El modelo, o sea, la distribución de Poisson se puede utilizar en cierto tipo de modelos. Sería lo que se conoce, está dentro de la familia de las distribuciones discretas. ¿Vale? Luego tendréis otra familia muy importante, que son las distribuciones continuas, dentro de las cuales estaría la distribución normal. Pero bueno, la de Poisson, al igual que la binomial, que también aparece con bastante frecuencia, son distribuciones de tipo discreto. Vale, aquí lo que se plantea, en una distribución de tipo discreto, lo que se plantea es que algún acontecimiento ocurra un número concreto de veces. Que ocurra 0 veces, una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. Pero no puede ocurrir 1,87 veces. No. Suelen ser acontecimientos que ocurren un número concreto de veces. Por eso se llama distribuciones discretas. Bueno, pues dentro de las distribuciones discretas, una de las más importantes es la distribución de Poisson. La distribución de Poisson suele ser útil cuando el acontecimiento que queremos estudiar se repite de manera constante por término medio, pero a intervalos de tiempo. Por ejemplo, imaginaros que os dicen, en esa cola de banco, hay un banco y hay una cola de personas, pues en esa cola de esa ventanilla de ese banco suele haber 5 personas cada 10 minutos. O sea, cada 10 minutos van 5 personas. Y eso se va repitiendo. No quiere decir que cada 10 minutos vayan 5 personas, pero que por término medio, cada 10 minutos hay 5 personas. O sea, se va repitiendo de manera constante, se va repitiendo ese acontecimiento a intervalos. Los intervalos no tienen por qué ser siempre de tiempo, también pueden ser intervalos espaciales. Por ejemplo, puede decir, en esta autopista, pues por término medio, por cada kilómetro hay 10 coches, ¿vale? También podríamos buscar un intervalo espacial. En esta autopista, pues por este punto pasan por término medio, pues 10 coches cada minuto. O sea, son acontecimientos que se van repitiendo por término medio de manera constante a intervalos, que normalmente son intervalos temporales, pero podrían ser espaciales. Y los acontecimientos tienen que ser independientes. ¿Qué quiere decir que sean independientes? Pues que, por ejemplo, en una cola, el que vaya una persona no va a independiente de que vaya otra persona. O sea, una persona no va a influir a que vaya otra. O que pase un coche por aquí es independiente de que pase otro coche por ahí. O sea, son sucesos que no van a condicionar el que pase otro. Bien, pues cuando eso ocurre, cuando los sucesos son independientes entre sí y ocurren por término medio, ocurren de manera constante por cada intervalo, esta distribución nos va a ayudar a responder a las preguntas que nos podamos formular sobre este tipo de acontecimientos. Ya digo, es una distribución de Poisson. Son fenómenos que acontecen de manera constante, por término medio, a intervalos regulares. Y tienen que ser independientes. Muy, muy importante. Vale, voy a coger una pregunta que pusieron, creo que han puesto este año, en el examen de 2021, pero solamente había una pregunta y yo he puesto 6. Porque quería explicar un poco más lo que es el teorema lo que es la distribución de Poisson. Entonces he hecho 6 preguntas, quiero completarlo. Entonces dice, mira, en media recibimos 0,3 pedidos cada 15 minutos. Vale, pues la idea sería esto. Cada 15 minutos
se reciben 0,3 pedidos. Vale, la distribución de Poisson se caracteriza por un parámetro llamado lambda. Y el lambda va a ser digamos, el acontecimiento que ocurre por término medio a intervalos. Por ejemplo, en este caso, cada 15 minutos son 0,3 pedidos, pues lambda será el 0,3. O sea, son los pedidos que ocurren cada 15 minutos. Ese va a ser el valor de lambda. Entonces, la distribución, el modelo de Poisson viene caracterizado por este valor. Todo lo que vaya a hacer va a girar en torno a ese valor. Bien, la pregunta que me hacen es, vale, pues ¿cuál es la probabilidad de no recibir ningún pedido en 15 minutos? Entonces vamos a suponer que X va a ser el número de pedidos en 15 minutos. Vale, pues la pregunta que me hacen es, no recibir ningún pedido significa que reciba 0 pedidos. Bueno, pues la distribución de Poisson tiene esta expresión. Cuando me pregunten, por ejemplo, de la probabilidad de que la X tome un valor concreto A, pues esto va a ser o sea, la fórmula que vamos a utilizar va a ser E elevado menos lambda por lambda elevado a partido de A factorial. Donde la A es la pregunta que me van a hacer a mí y el lambda es el parámetro que define la distribución de Poisson. En este caso me dicen que el número de pedidos sea 0. Pues esto va a ser E elevado a menos lambda por menos 0,3 por lambda, que es 0,3 elevado al número que aparezca aquí, que es la pregunta que me han hecho, 0, y abajo partido de 0 factorial. Vale, y ahora hay una tabla donde se podría mirar, o si tenéis calculadora, pues con la calculadora podríamos hacer esto. A ver, E elevado a menos 0,3 por... A ver, 0,3 elevado a 0 da 1, y 0 factorial da 1, eso daría 1, pero imaginad que no os dais cuenta, elevado a 0 aquí. Y entre el 0 factorial y eso sale, a mí me sale 0,74. O sea, hay una probabilidad de 0,74 de no recibir ningún pedido en 15 minutos. Vale, ese sería el apartado A. El apartado B. ¿Cuál sería la probabilidad de recibir 2 pedidos en 15 minutos? Bueno, pues ahora la X va a ser igual a 2. Pues lo mismo, pues E elevado a menos 0,3 por 0,3 elevado a 2 y por 2 factorial. ¿Y cuánto vale eso? Pues E elevado a menos 0,3 por 0,3 elevado a 2 y entre 2 factorial, y eso sale 0,03. Pues esto daría 0,03 aproximadamente. El apartado C. Hay una tabla que, o sea, acudimos a la tabla y no hace falta hacer esto. Pero si no tenéis la tabla, bueno, pues simplemente es coger la fórmula esta y bueno, aplicar la fórmula y os sale. El C dice, recibir como mucho, a ver, también quería utilizar un poco palabras que os pueden causar un poco de duda. ¿Qué significa como mucho? Porque aquí dice, recibir como mucho un pedido en 15 minutos. ¿Como mucho qué significa? Como mucho significa que más de un pedido no puedo recibir. ¿Qué significa que más de un pedido no se puede recibir? Pues que reciba o 0 pedidos o un pedido. O sea, como mucho uno significa que reciba 0 o que reciba 1. Y podéis pensar, ¿y me pueden pedir 2 probabilidades? Sí, pueden pedir hasta infinitas, ¿vale? En este caso, como mucho 1 implica 2 probabilidades, la del 0 y la del 1. La del 0, que es la que he hecho antes, pues E elevado a menos 0,3 por 0,3 elevado a 0 partido de 0 factorial, y la del 1 pues era E elevado a menos 0,3 por 0,3 elevado a 1 partido de 1 factorial. ¿Y cuánto vale esto? Bueno, pues la del primero ya la he hecho, que era 0,74, pues 0,74 más, y esta de aquí, pues E elevado a menos 0,3 E por 0,3, vale, esto sale 0,96.
0,96. Esa es la probabilidad de que como mucho se reciba un pedido en 15 minutos. Y el apartado D. ¿Qué significa? ¿Qué significa? A ver, vamos a ver el apartado D. El apartado D me dice, aquí he jugado con otro término que suele aparecer mucho en probabilidad, y es recibir al menos 2 pedidos en 15 minutos. Al menos 2. ¿Qué significa al menos 2? Pues al menos 2 significa de 2 hacia arriba, o sea, o recibir 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, u 8, o 9, o 10, hasta el infinito. O sea, que sería, esta es la probabilidad de que la x sea mayor o igual que 2, que sería la probabilidad del 2 más la del 3 más la probabilidad del 3, y así esto no acabaría, iría hasta el infinito. Entonces, claro, no voy a ir haciendo una a una porque nunca voy a acabar. Entonces, uno piensa, a ver, yo tengo que calcular del 2 en adelante. ¿Cuáles me faltan? La del 0 y la del 1. Y a partir de ahí me las piden todas. Yo sé que la suma de todas las probabilidades, o sea, desde el 0 hasta la del infinito, todas las probabilidades tienen que sumar 1. Si a mí me pide del 2 en adelante, como hay infinitas, y no tenemos tiempo material de hacerlo, pues vamos a calcular la del 0 y la del 1, que son las que me faltan. Calcularé la del 0 y la del 1, y eso me dará un número. Pues lo que me falte para llegar a 1 es lo que suman todas las otras. Y como este ya lo he hecho antes, que era el apartado C, esto es 0,96. Pues ¿cuánto me falta para llegar a 1? Pues 0,0, aproximadamente 0,04. Pues todas las otras, o sea, la probabilidad de que se reciban al menos 2 pedidos, eso va a ser 0,04. Es lo que le falta a esto para llegar a 1. Es el contrario, ¿vale? Una regla que tiene, digamos, que usamos en probabilidad. La probabilidad de un contrario, y la de un suceso y la de su contrario siempre han de sumar 1. Y este es el contrario de este. O sea, esto es lo que le falta a esto para tenerlo todo. Vale, hasta ahora fijaros que siempre hemos trabajado con 15 minutos, o sea, el intervalo temporal no ha cambiado, siempre ha sido 15 minutos. La pregunta que podía hacer era un número fijo, por ejemplo, no recibir ninguno, recibir 2, recibir que haya más de un número, por ejemplo, como mucho 1, que haya infinitos y que tengamos que acudir al contrario. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si me cambiaran el margen temporal? Vale, cuando me cambien el margen temporal, yo sé que cada 15 minutos se reciben aproximadamente 0,3 pedidos. O sea, eran 0,3 pedidos, 0,3 pedidos cada 15 minutos. Vale, el margen temporal era 15 minutos y eso me llevaba a que el lambda fuese 0,3. Pero ¿qué pasaría si yo cambiara el margen temporal? ¿Eso tendría algún efecto sobre el lambda? Sí. Lo mismo que le va a ocurrir al margen temporal, le va a ocurrir al lambda. O sea, si el margen temporal se dobla, lambda se dobla. Por ejemplo, si en vez de 15 minutos cogiese 30 minutos, como es el doble de tiempo, pues este valor de lambda tendría que ser el doble. O sea, pasaría de 0,3 a 0,6. La idea es que de 15 minutos yo tengo que pasar a una hora, que son 60 minutos. ¿Qué he hecho para pasar de 15 minutos a 60 minutos? He multiplicado por 4. Pues eso significa que el lambda lo tendré que multiplicar por 4. Y si yo multiplico 0,3 por 4, sale 1,2. Entonces ahora mi nuevo valor de tiempo, mi nuevo valor de lambda va a ser 1,2. ¿Por qué? Porque el margen temporal ha cambiado de 15 minutos a una hora. Vale, pues la pregunta E me dice, ¿cuál es la probabilidad de recibir 5 pedidos en una hora? Entonces ahora lo que yo voy a hacer es poner aquí el nuevo valor de lambda, pues lambda vale 1,2, el margen temporal una hora, que son 60 minutos, y la pregunta que me hacen es, entonces X va a ser el número de pedidos, pero en una hora. En una hora. Vale, pues la pregunta que me hacen es,
¿cuál es la probabilidad de recibir 5 pedidos? O sea, exactamente 5 pedidos. Vale, pues la fórmula es la misma, lo único que lambda ha cambiado. Pues se va a quedar e elevado a menos lambda, que será menos 1,2, por 1,2 elevado a 5, es simplemente usar la fórmula esta, pero con este valor de lambda, y partido de 5 factorial. ¿Y cuánto vale esto? Bueno, a ver, se queda e elevado a menos 1,2 por 1,2 elevado a 5 aquí, y entre el 5 factorial, y si no equivoco las cuentas, creo que sale 0,00624. Y esa sería la probabilidad de recibir 5 pedidos en una hora. Fijaros que por término medio se reciben 1,2 pedidos en una hora. Recibir 5 es poco probable. ¿Vale? Y la pregunta que creo que hacía el ejercicio del examen era la última. No recibir ningún pedido en una hora. Vale, eso significa que el número de pedidos sea 0. Bueno, pues ¿cuál es la probabilidad? O sea, no, ningún pedido es que el número de pedidos sea 0. Pues e elevado a menos 1,2 por 1,2 elevado a 0 partido de 0 factorial. Mirad, cualquier cosa elevado a 0 da 1, 0 factorial da 1, o sea que esto de aquí daría 1, no haría falta calcularlo. Solamente tendríamos que calcular el valor de elevado a menos 1,2. Pero imaginad que no os dais cuenta, pues hacemos todas las operaciones y al final me va a dar lo mismo. O sea, esto sale 0,3, aproximadamente 0,3. Sale 0,30, pues aproximadamente 0,3. 0,3 sería la probabilidad aproximadamente, de no recibir ningún pedido en una hora. O sea, esto es más probable no recibir ningún pedido que recibir 5. Muy bien, pues un ejercicio donde hemos utilizado la distribución de Poisson. A ver si me da tiempo, es que tengo también que subir vídeos de los exámenes, de las asignaturas que he ido llevando este cuatrimestre. Entonces, en la medida de lo posible, pues iré subiendo quizá algún vídeo que vea así tipo práctico. Pues alguno de la binomial, si veo, alguno, no sé si también tenéis contraste de hipótesis. O sea, algo que pueda, algún otro vídeo que os pueda ser útil, pues para afrontar el examen de la segunda semana. Muy bien, pues ejercicio resuelto y hasta el siguiente vídeo.